Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Quiero saludarlos en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Agradeciendo al Señor que puedo estar un día más junto a ustedes. Pensaba que no iba a alcanzar a hacer el programa hoy día, pero ya estoy acá para poder compartir con ustedes lo que más me interesa. Compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en donde la injusticia ha querido prevalecer. Lo conversábamos con mi esposa hace unos minutos atrás, de mientras llegaba a casa, y le comentaba esto, hermano. O sea, aquí la injusticia pareciera que prevalece. Me lo decía y le dije, sin duda, porque vivimos en un sistema que no nos corresponde. Vivimos en un mundo, que eso significa sistema o mundo, en donde el príncipe de la potestad del aire tiene absoluto dominio sobre este mundo, que fue él el que lo inspiró. A quien el Señor reprenda. Satanás, el diablo. Él inspiró este sistema que de una o de otra manera ha querido ignorar o lo ha ignorado absolutamente todos los principios del eterno Dios. Ya hay una rebelión permanente. Entonces aquí pareciera que el mal prevalece, que el mal siempre va a tener victoria. Pero no es así, hermanos. El mal podrá vencer en este mundo, sí, pero el que nos da el triunfo final de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Él es vencedor, Él es el único y gran Dios a quien se le ha de sujetar todas las cosas. Es cierto, en este momento quizás no lo hemos visto ya, pero va a llegar un momento en que todo se ha de sujetar a la autoridad y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él le damos honra, gloria, imperio y alabanza. Este es el cántico, ya mis amados hermanos, eh, que se expresó en el cielo, ya la victoria final de Jesucristo junto a su pueblo. Mire, esto lo quiero leer para que ustedes después y nosotros a veces esto lo cantamos. Ya el capítulo 15 del libro de Apocalipsis dice: viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. A ver, voy a leer esta otra versión porque ustedes me han dicho, hoy día conversaba con uno de mis hermanos, mi hermano Carlos, que lo aprovecho de saludarlo, me llamaba desde Talca, con respecto a lo que compartí el día de ayer, ¿ya? Cómo la Reina Valera ha torcido las Sagradas Escrituras. Esa versión que para muchos evangélicos protestantes la encuentran muy buena. Y la verdad que la Reina Valera, la traducción Reina Valera, está totalmente tergiversada. Han cambiado, han agregado textos y lo han sacado, y otros los han transformado. Entonces, ayer nosotros mirábamos la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, que es muy interesante, ya que espero que usted revise la predicación de ayer para que y tome nota de ella, ya, y tome nota de los versos que usamos. Entonces, ¿qué hago yo cuando veo que hay algo que no concuerda en la Reina Valera? Esto yo, cuando fui pastor en el sistema religioso, yo creía también que la Reina Valera era una de las mejores traducciones. Pero cuando me metí a estudiar, cuando me introduje en la palabra allí, descubrí que habían algunas cosas que no coincidían, que no estaban correctas. Y eso me llevó, el Espíritu del Señor,
a indagar escrituras muy antiguas. ¿Ya? Yo tengo muchas Biblias antiguas en las cuales yo estudio las escrituras. Y son ellas las que me han arrojado luz con respecto a lo que el Espíritu del Señor nos quiere enseñar. Por eso siempre digo a los hermanos que lo más fidedigno que nosotros podemos tener son aquellas versiones que vienen del hebreo o del arameo. ¿Ya? Y allí tenemos algunas versiones, por ejemplo la Pechita, que es una Biblia hebrea, la otra es la Kadosh, y la otra que yo tengo, que es del arameo traducida al español. Y en ella entonces yo descubrí cómo la Reina Valera tergiversó. Estos dos curas católicos protestantes, ¿ya?, tergiversaron las escrituras a fines del siglo XV. Las tergiversaron absolutamente. Fueron ellos los que inventaron este nombre de Jehová y lo introdujeron en las escrituras, porque del siglo XV hacia atrás nunca en las escrituras apareció ese nombre, el nombre de Jehová. Si ellos se atrevieron a cambiar el nombre, que es por sobre todo nombre, por este nombre, Jehová, hermano, entonces evidentemente que estaban dispuestos a torcer otras escrituras. Entonces, de allí que yo le recomiendo a usted que busque versiones antiguas, ¿ya? Que busque versiones antiguas. Tengo la Vulgata latina, en latín y en español. Y es interesante buscar en las escrituras, amados hermanos, para poder nosotros poder interpretar correctamente las escrituras. Entonces se lo explicaba a mi hermano Carlos esto, ¿ya? Espero que lo que compartimos acá le sirva a usted de mucho beneficio espiritual. Este programa tiene ese propósito, ya, de llegar a los que fueron ordenados de antemano para vida eterna. Así la Escritura me enseña, que nosotros, los cristianos, fuimos ordenados de antemano para vida eterna, ¿ya? Y esto usted tiene que leer las Escrituras para descubrir lo que estoy diciendo. Algunos me tratan de encasillar en algún movimiento religioso. No pertenezco a ningún movimiento religioso. Y guárdeme el Señor de involucrarme cuando estuve involucrado, cuando fui pastor evangélico. El Señor me sacó de allí y yo no puedo volver allí, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el Señor me abrió el entendimiento y me reveló las escrituras. Y eso es lo que trato de hacer. Reconozco públicamente que soy un hombre torpe. Sí, mi amado hermano, soy torpe. Pero la escritura me enseña, ahí en el capítulo 35 de Isaías, que por torpe que sea el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, ¿ya? Y yo reconozco que soy el primer torpe. Trato de poner elocuencia en la expresión de las escrituras. Trato de explicarlas con sencillez, ¿ya?, para que esto se pueda entender. Porque la escritura hay que entenderla con el Espíritu del Santo, bajo la cobertura de la fe que nos ha sido dada. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice mi hermano Pablo a los Hebreos. Lo ha leído, ¿no es cierto? Pero ya vamos a leer un poco más de las escrituras. Pero quiero leer esto, que está en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa libro de revelaciones. Y aquí está revelado el único y soberano Dios, ¿ya? Vemos a Yeshua, Hamashiach, en la magnificencia de su majestuosidad como Dios. Él es Dios, ¿ya? Y fuera de Él no hay Dios. Eso que les quede claro, mi amado hermano. Entonces, cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos al único y soberano Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces dice, verso 1, ¿ya? Dice, enseguida vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras,
con las que se consumaba la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Todo esto es una teofanía, es una manifestación, hermano amado, del tercer cielo. Entonces aquí el hombre expresa y escribe lo que ve humanamente, lo escribe evidentemente inspirado por el Espíritu del Señor. Entonces él asocia lo que ve con lo que hay aquí en la tierra. Amén, mi hermano. Pero hay una diferencia enorme de lo que existe en el tercer cielo a lo que existe aquí en la tierra. Por eso él dice, y vi como un mar de cristal. ¿Qué cosa vio ahí, mi hermano Juan? Vi como un mar de cristal mezclado con fuego. Y los que habían salido victoriosos sobre la bestia salvaje y su imagen, y sobre el número de su nombre, estaba de pie sobre el mar de cristal y tenía las arpas de Dios. Y cantaban estos ángeles el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Amén, mi hermano. Este es el cántico de Moisés y el canto o el cántico de Yeshua Hamashiach como Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Hashem Adonai, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las eternidades. ¿Quién no te reverenciará, oh Hashem Adonai, y glorificará tu nombre? Bendito sea Dios, porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Este es el triunfo final, ¿ya? Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tu justicia ha sido revelada. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor de su pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por eternidades de eternidades. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Esta expresión que hay aquí tiene que ver cuando Isaías, hermano, vio el templo de Dios. ¿Lo ha leído usted? Bendito sea Jesucristo. Es un saludo nada más, pero es interesante que esto lo vamos observando a la luz de las Escrituras. Esto está en el capítulo 6 del libro de Isaías. Mire, es una similitud tan exacta con respecto a lo que Isaías vio. Dice: en el año que murió el rey Usías, capítulo 6, verso 1 de Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las faldas es una figura de la justicia de Dios, de la voluntad perfecta de Dios. Llenaban el templo, ¿ya? Ahora debemos entender que el templo somos nosotros, la iglesia. Por encima de él habían serafines. Esta es la única porción de las Escrituras que nos habla de los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Que no son lo mismo que los querubines. Los querubines son los contenedores de la gloria de Dios, mas los serafines son los que anuncian la santidad y el poder de Dios, ¿ya? Esta es la única parte en la Escritura donde aparecen los serafines. Bendito sea el Señor. Viene
podríamos decir del hebreo, hermano, seraf, que significa lo que arde, ¿ya? Es decir, una ardiente adoración a Dios proviene de estos serafines, de estos que arden. ¿Se da cuenta la figura de todo esto? Que nuestra mente no alcanza a dimensionar lo que significa. Podemos nosotros quizás hacer figura de esto, pero no alcanzamos a dimensionar lo que realmente es y lo que significa. Solamente nosotros en parte profetizamos y en parte conocemos. Y cuando hablo de los serafines, que viene del saraf, que significa lo que arde o ardiente adoración a Dios. Espero que me entiendan. Entonces dice que por encima de él, había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían los pies, o sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Hachén Adonai, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué tierra? Hermano, entendamos esto. Nosotros somos la tierra. Porque esto tiene que volver de donde fue tomado. Y la tierra está llena de su gloria porque la gloria de Dios es el Espíritu del Santo que fue puesto dentro de nosotros. Entonces dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Es lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 15. Entonces Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Hachén Adonai, Dios de los ejércitos. Es decir, lo que él vio fue una parte de Dios, porque la Escritura no puede contradecirse. La Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué es lo que vio Isaías entonces? ¿O Isaías está mintiendo aquí? No, lo que Isaías vio fue una parte, la teofanía de Dios. Es decir, como teofanía significa una manifestación de Dios como Él quiere manifestarse. ¿Ya? Bendito sea Dios, mi amado hermano. O sea, Dios es soberano y puede manifestarse cuantas veces quiera y como Él quiera. Eso se llama teofanía, que es la manifestación de Dios. Entonces Dios se manifestó a él viendo estos serafines, ¿ya? Es decir, que él vio a estos que arden, o la ardiente adoración a Dios. Eso es lo que él vio. Entonces él expresa y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Hachén Adonai, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Bendito sea Dios, que es una figura de la santificación, de demostrarle que este hombre había sido apartado para Dios antes que fuese formado en el vientre de su madre. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bendito sea Dios. Figura, hermanos amados, de lo que había de acontecerle a la iglesia. Después oyó la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Y aquí hay una mala interpretación de algunos, porque cuando aquí el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién eran aquellos nosotros? Evidentemente que eran los serafines y los querubines. No que allí estuviese el Padre, el Hijo y el Espíritu del Santo, no. Eran los serafines y querubines. Amén. Entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré? Como Él soberano. Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, mire, anda y vi a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, es decir, ponlos pesados, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bendito sea Dios. Porque el que traía la sanidad es y era el Dios manifestado en carne. Amén, mi hermano. El Dios que se vestía de carne para venir a rescatar lo que se había perdido. Trato de explicar así bien en breve y bien sintetizado esto para no demorarme, porque hoy día quisiera terminar el Salmo 139. Amén, mi hermano. Ustedes bien saben que estamos de lunes a viernes a través de este canal de YouTube. Usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Lo interesante es que usted se suscriba a este canal. Y eso es gratis. Eso usted no tiene que cancelar absolutamente nada. Suscríbase, porque esto le va a servir. Especialmente a los predicadores o a los pastores a quienes saludo en el amor de Jesucristo. Aquellos que el Señor les abrirá el entendimiento para comprender el misterio que está encerrado en las Sagradas Escrituras. Amén, mis hermanos. Tomemos entonces parte de esto. Entonces estamos, como digo todos los días, a través de este canal de televisión en YouTube. Suscríbase, como digo. También quiero saludar a los hermanos que nos sintonizan a través del 107.3 en FM, ¿ya? Que cubre toda la provincia de Chacabuco, radio local de Lampa, labrisaradio.cl. Amén, mis hermanos. Recuerden que este domingo, para que no se me olvide después, este domingo a las 9:30 de la mañana nos reuniremos nuevamente en Buchef 1045, ¿ya? Buchef 1045, pleno centro de Santiago. ¿Dónde está eso? Frente al Parque O'Higgins, ¿ya? Usted le sirve la línea 2 del metro, se baja en la estación Parque O'Higgins y cruza el parque hacia el poniente, hacia donde se pone el sol, y allí va a encontrar una casona roja de 2 pisos, que es el 1025. Allí nos encontrará usted adentro, en un salón, en donde adoramos y glorificamos el nombre de Jesucristo y en donde entregamos la pureza de la enseñanza del Señor. Amén, bendito sea Jesucristo el Señor. Vamos a leer esta porción de las Escrituras, ¿ya? Pero vamos a leer el arameo para que lo entendamos. Salmo 139. Este salmo tiene o manifiesta la soberanía de nuestro gran y único y soberano Dios. Manifiesta la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, que son atributos exclusivos del Dios eterno. Amén, mis hermanos. Por eso el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, muchas veces les reprendía lo que la gente pensaba.
porque el Señor conoce todo pensamiento, ¿ya? El Señor conoce las intenciones del corazón. Si Él no fuese Dios, no tendría ese atributo. Si Él hubiese sido una creación de Dios, como algunos la sostienen, con algunos textos bíblicos, hermano, no sería Dios. Pero la soberanía, la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de el único y soberano Dios habitaba corporalmente en Jesucristo el Señor. Por eso nosotros, la iglesia, le reconocemos como el único y soberano Dios. Amén, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entendemos que por su Espíritu, por eso el Espíritu del Santo no es algo separado del Señor, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús, ¿ya? Y el Espíritu de Jesús lo examina todo, porque Dios es Espíritu, no se lo olvide jamás. Solamente ese Dios eterno, único y soberano, un día se vistió de carne y vino a la tierra para rescatarlo a usted y a mí. Luego se fue, ¿ya? Y tomó dominio, como dice el libro de los Hebreos, ¿ya? Que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. La palabra Dios significa absoluto. Es decir, que el Señor Jesús volvió a sentarse donde siempre estuvo sentado, en su trono, lleno de majestuosidad. Amén, mi hermano. Yo rectifiqué una porción de las Escrituras con versiones muy antiguas y se lo voy a leer nuevamente, que está en Juan capítulo 17, que este texto, hermano, arroja tanta luz con respecto a quién es Jesucristo. Y esto está en el capítulo 17, verso 5. La Reina Valera, cuando lo expresa como si fueran dos personas diferentes. Le voy a leer la blasfemia. Capítulo 17, verso 5. Mire lo que dice la Reina Valera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Evidentemente que si nosotros leemos esto y lo predicamos, estamos declarando de que hay dos personas. Porque aquí, según esta versión blasfema, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando las copias de los originales dicen algo absolutamente diferente, y se lo voy a leer, ¿ya? Verso 5. Dice, esta es una versión muy antigua, dice, ahora glorifícame tu Padre en ti mismo, con aquella gloria que tuve. No, estoy leyendo mal, leo nuevamente. Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti. Amén, mi hermano. Antes que el mundo fuese. Y allí estamos en lo correcto. Y cuando ya leemos eso, entendemos claramente cómo la Reina Valera ha tergiversado las Escrituras. ¿Por qué esto es peligroso? ¿Cuál es la razón de que muchas veces yo pongo énfasis en esto? Porque la Escritura dice esto. Mire, reina Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera están en un lío terrible. Ya partieron hace siglos atrás. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura con respecto a lo que acabo de decir. Verso 18, capítulo 22, verso 18 del libro de Apocalipsis. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro.
Dos puntos. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, verso 19, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Qué tremendo! Por eso pongo énfasis en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que enseñamos. Si usted, hermano predicador, que me está oyendo, ¿ya? Y no entiende algunas cosas, yo lo que le recomiendo es que usted ore, que ayune y que grite hacia arriba. Y el Espíritu del Santo inmediatamente le traerá la respuesta. ¿Y sabe cómo le traerá la respuesta? Confirmándole a usted, a la luz de las Escrituras, lo llevará a un texto y después lo llevará a otro y le dará claridad. Porque muchos falsifican la palabra de Dios. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios con respecto a esto que estoy diciendo. Capítulo 2, verso 14. ¿Qué dice aquí, mi amado hermano? Voy a leer esta otra versión. Capítulo 2, verso 14 de la segunda carta a los Corintios. Permítame, mi amado hermano, hacer estas referencias porque yo creo que esto es importantísimo para todos los que predicamos el Evangelio del Reino. Mire lo que dice el verso 14, versión aramea. Mas gracias a Dios que nos hace triunfar en el Mashiach, en el Cristo, y por medio de nosotros, la Iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, responsabilidad que nosotros tenemos. El Señor manifiesta, amado hermano, en todo lugar el olor de su conocimiento a través de nosotros, la Iglesia. Por eso la Iglesia requiere ser instruida. Luego dice, porque nosotros somos para Dios olor agradable en el Mashiach, en el Cristo, entre los salvos y entre los perdidos. Nosotros, amén, mi hermano, los que llevamos el olor de su conocimiento, en otras palabras más simples, ya, somos para Dios olor agradable en el Jesús el Cristo, en el Mashiach, ¿ya? Entre los salvos y entre los perdidos. Siempre seremos olor grato, siempre. Entre los salvos y entre los perdidos. A los últimos, a los perdidos, olor de muerte para muerte. Amén. Porque lo que hablamos, eso hace que el que está perdido se pierda más. ¿Por qué razón? Porque no cree, hermano, en el unigénito Hijo de Dios, que no cree a la predicación de la palabra. Entonces se pierde más y más. Por eso dice el verso 16, a los últimos, a los perdidos, olor de muerte para muerte. Y a los salvos, olor de vida para vida. Porque esto provoca más vida. Ayer lo decíamos, ¿se recuerdan? Que nuestra vida está escondida en el Cristo con Dios. Y cuando el Cristo, el Mashiach, se manifieste, entonces, que cuando se manifieste nuestra vida, porque Él es nuestra vida, entonces seremos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Dónde está nuestra vida? En la palabra, porque la palabra es el Mashiach. La palabra, lo dijo el Señor Jesús. Cuando Juan escribe su evangelio, ya capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo o el logos o la palabra,
y el verbo era con Dios, o la palabra era con Dios. Amén, mi hermano. Y el verbo era Dios, y la palabra, o el logos, o el verbo, era Dios. Bendito sea Jesús. Es decir, que la palabra es Jesucristo mismo. Por eso hay una expresión tan drástica que el Señor la expresó ahí, la dejó registrada nuestro hermano Juan en el capítulo 3 del Evangelio, ¿ya? Cuando dice, verso 17, 3:17, mire lo que dice, es una referencia nada más. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, cuando habla de mundo, está hablando de toda la creación, de todo el sistema que el maligno malió, lo contaminó, lo pervirtió. Sí, mi amado hermano. Porque el Señor evidentemente vino a salvar lo que se había perdido. Pero también, hermano, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Se lo voy a leer para que usted sepa. Bendito sea Jesucristo mi Señor. Mire, déjeme buscarlo y se lo leo inmediatamente. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Efesios. ¿Qué dice? Mire, capítulo 1. Dice, verso 8 o 9, mejor el 9 para no alargarme mucho. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el permiso aprobado, según el beneplácito. Eso significa beneplácito, permiso aprobado. Según el beneplácito, donde estoy en el 9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Jesús el Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así, ponga atención, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, el Señor vino a redimirlo, todo, absolutamente todo. Porque el Señor Jesús no solamente tiene injerencia en nosotros, es cierto, Él nos intervino porque somos su simiente, pero el Señor tiene injerencia en restaurarlo todo para que Él gobierne desde la tierra, amados hermanos, no solamente el planeta, sino el universo entero, durante 1000 años, durante 10 siglos. Qué maravilloso es esto, mi amado hermano. De allí el Señor gobernará, desde Jerusalén, porque ese es el segundo trono que el Señor tiene. El primero está en el tercer cielo, y el segundo trono está acá en la Jerusalén celestial, el Jerusalén terrenal. De allí el Señor gobernará y lo sujetará todo. Amén, mi hermano. Mientras el maligno, según el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, estará preso, estará encadenado en el abismo. Pero al final del término del gobierno de Jesucristo sobre toda su creación, amado hermano, será suelto el maligno. Y el maligno, hermano, volverá a combatir al Cristo osadamente. Esto es tremendo, mi amado hermano, ¿ya? No importando el acontecer que él iba a tener, lo que le va a acontecer al maligno, ¿ya? De allí que el Señor, entonces, enviará un juicio sobre todo el universo, sobre todo el universo. Y el universo será cambiado. Sí, se provocará una hecatombe tan grande, según lo que dice el Salmo. Se lo voy a leer textualmente. Usted dirá, ¿de dónde saca tanta cosa usted? Pero mire lo que dice el Salmo 102. 102, 102, verso 25. ¿Ya? Desde el principio
tú formaste la tierra. Miremos esta otra versión. Bendito sea Jesús. Que es maravillosa la escritura, hermano, cómo nos enseña. Salmo 102, verso 25 en adelante. Dice, desde la antigüedad, dice este arameo, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, envejecerán. Los mudarás y serán cambiados como un vestido. Es decir, que el Señor va a cambiar toda la creación después que termine su reino milenial. Sí, mi amado hermano. Mire lo que dice. Leo nuevamente. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos. Son la obra de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permanecerás. Como la Escritura enseña, que los cielos pasarán, la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ellos pasarán y tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura envejecerán. Los mudarás, los cambiarás, y serán cambiados como un vestido. Mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán en la tierra, es decir, una nueva tierra. Habitarán en la tierra, y sus simientes serán establecidos delante de ti. La simiente de Dios será establecida delante de él. Cielo nuevo y tierra nueva. Amén, mi hermano. Y allí no habrá lugar para el maligno. Allí reinará el Señor, el sol de la justicia. Qué maravilloso va a ser eso, ¿sí? Somos llevados a vivir esa experiencia. Pero para esto se requiere obediencia a la palabra. Entonces quiero terminar de leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 14 en adelante. Entonces dice, verso 16 habíamos quedado. Y a los últimos, los perdidos, olor de muerte para muerte. Y a los salvos, olor de vida para vida. Es decir, que el conocimiento es un olor de vida para vida eterna. ¿Y quién es digno de estas cosas? ¿Quiénes son los dignos? La Reina Valera dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Acá dice, ¿quién es digno de estas cosas? La iglesia, la simiente, el linaje escogido. Amén. Porque no somos, mire lo que dice Pablo, porque no somos como los otros que adulteran o falsifican la palabra de Dios. Hay miles que falsifican, que adulteran la palabra de Dios. El adulterio más grande que Dios no perdona es adulterar su palabra. El otro adulterio es que se hace en la carne, si el hombre se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Sí, mi amado hermano. Pero no hay perdón para aquel que adultera o falsifica la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está blasfemando contra el Espíritu del Santo. Y el que blasfemare contra el Espíritu de Dios no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Bendito sea Jesucristo. Ve que esto siempre nos va llevando a otro tema. ¿Ya? Por ejemplo, Mateo capítulo 12, que lo expresa. ¿Ya? Mire. Verso 31. Capítulo 12, verso 31 del libro de Mateo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada o perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu del Santo no le será perdonada. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu del Santo? ¿Sabe cuál es la blasfemia?
es lo que estamos leyendo en la Escritura. Cuando el hombre falsifica, cuando el hombre adultera la palabra de Dios. Aún más dice, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús el Cristo, ya, le será perdonado. Porque Pablo lo hizo. Blasfemó contra el Hijo de Dios, contra el nombre de Jesucristo. Pero le fue perdonado. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Lo bueno que nunca blasfemó contra el Espíritu de Dios. Entonces dijo, luego dijo, pero al que hablare contra el Espíritu del Santo, amén, mi hermano, no le será perdonado ni en este siglo, ni en esta vida, ni en el siglo venidero, ni en la vida venidera. ¿Por qué? Porque la Escritura a mí me enseña que los hombres que escribieron la bendita y gloriosa palabra de Dios, la escribieron siendo inspirados por el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20-21. ¿Qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada o de particular interpretación. Porque la profecía no fue en los tiempos, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad del hombre, por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Por eso es grave cuando un hombre se atreve a cambiar esto. Mire, terminemos lo de segunda de Corintios, verso 17, porque Pablo dice, porque no somos como los otros que adulteran o falsifican la palabra de Dios, sino somos según la verdad, como hombres de Dios y delante de Dios, hablamos en el Cristo, en el Mashiach, Yeshua. Como dice esta otra, bendito sea Jesucristo. Perdónenme, me quedé aquí, pero considero que esto es muy interesante que usted lo sepa. Entonces dice, porque no somos como muchos, esta versión dice de esta manera, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Jesús el Cristo. Esa es la trascendencia que tiene la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, el que añade, hermano, se le añadirán todas las plagas que están escritas en esta profecía. Y aquel que le quitare de esta profecía o cambiare esta palabra, amado hermano, entonces será quitado, aunque nunca estuvo, pero nunca, amado hermano, podrá alcanzar el perdón y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando habla aquí la Escritura de que algunos medran, hay otra versión que dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar significa mejorarla, no hacerla tan directa, que sea más suave, que llegue como una cierta lisonja a el hombre o la mujer que oye esta palabra. Y el Señor Jesús no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a hablar verdad de Dios. Amén, mis hermanos. Mire, la hora se me pasó y quedé aquí. Y ni siquiera compartí lo del Salmo 139. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer una porción bien breve. Usted lea todo el capítulo, ¿ya? Pero el verso 6 dice,
más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Qué tremendo es eso. Más maravillosa es la ciencia, es decir, el conocimiento, que la capacidad que un hombre pueda tener. Me van entendiendo, ¿verdad? Mire lo que dice esta otra versión. El verso 6 dice, ¿ya? Tal conocimiento es maravilloso para mí, es elevado, no lo puedo alcanzar, dice esta versión en el arameo. Esta otra dice, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Bendito sea Dios. Hablando acerca de la omnipresencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, mi hermano. Con respecto a esto, en Romanos, en el capítulo 11, yo creo que esto ya va a ser lo final, solamente quiero concordar con lo que estoy diciendo a la luz de las Escrituras, amados hermanos. Capítulo 11 del libro de Romanos. Mire lo que la Escritura enseña. Bendito sea Jesucristo. Verso 33. Esto me va a llevar para... Pero bueno, voy a sintetizarlo. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué tremendo es esto. Porque ¿quién entendió la mente del Señor Jesús? ¿Quién entendió la mente del Señor Jesús? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le aconsejó al Señor? Bendito sea Jesucristo. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, mire mi hermano, por eso usted me lo ha oído decir muchas veces, en Jesucristo hemos encontrado la fuente inagotable de la sabiduría. Quiero leer esta versión para llegar a este verso final. Leo esta versión. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Hashem Adonai? De Yeshua el Mashiach. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó al Señor nuestro Dios? ¿O quién le dio a él primero para que después reciba de él? ¿Quién fue el que le dio a él primero para poder recibir de él? Ponga atención, porque todo es de él, por él y para él. Y concuerda esencialmente con Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Porque todo es de él, de Yeshua, por él y para él, y a quien sean nuestras alabanzas y nuestras bendiciones por siempre y para siempre. Amén. Esta otra versión dice, porque de él y por él y en él son todas las cosas. Amén, mi hermano. Sea bendito Jesucristo. Todo se encierra en la revelación de este nombre glorioso y majestuoso. Amén. Lo voy a dejar hasta allí, porque ese texto me va a llevar, y ahí voy a estar otra hora más. Pero debo respetar el tiempo. Amén, mis hermanos. Mire, yo le aconsejo que se suscriba a este canal. Yo siempre comparto las escrituras conforme
a como el Espíritu de Dios me da a que comparta. ¿Ya? Para entender esto, usted tiene que tener una continuidad de estos enseñanzas o predicaciones, o como quiera usted recibirlas, como estudio. Un hermano me llamaba y me decía: gracias por los estudios bíblicos que usted hace a través del programa. Llámele como usted le llame. Yo no tengo ningún, aquí, hermano, ¿cómo puedo decir? Yo le llamo torpedo a eso, ¿no? No sé cómo le llaman en el sistema religioso, ¿ya? Yo solamente me dejo guiar por el Espíritu de Dios, ¿ya? Hay un formato que mucha gente lo lee, ¿no es cierto? Va escribiendo los textos que va a usar. No, jamás. Y vive el Señor, que en su presencia es vivo, que jamás ha usado un torpedo. Yo le llamo torpedo aquello. Bosquejo se le llama. Eso se lo enseñan en los institutos bíblicos a los pastores, que deben hacer un bosquejo. Yo nunca he hecho un bosquejo, ¿ya? Yo simplemente me dispongo en las manos del Espíritu del Mashiach y Él guía, Él habla, Él me lleva por las Escrituras. Entonces, lo que le pido en el nombre del Señor Jesús, que usted pueda tener una seguidilla para poder entender lo que compartimos. Amén, mi hermano. Y esto, y ruego al Señor Jesús que así sea, le sea de mucho beneficio para su vida espiritual. Amén, mi hermano. Para que entonces, por la fe, oímos la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta fe se perfeccionará en usted mientras obedece. La obediencia perfecciona nuestra fe. Y esto usted va a ir descubriendo a la luz de las Escrituras lo que antes nunca pudo comprender. Hay muchos hermanos que me lo han dicho. Lo que yo he aprendido con usted, nunca me lo enseñaron en el sistema religioso. Ahora debo decirle, y le recalco a aquellos hermanos, que no soy yo el que enseño. Es el Espíritu de Dios en mí. Amén. Porque yo simplemente soy un administrador, soy un parlante, soy un hombre torpe, pero administro lo que el Espíritu del Santo actúa. Como actúa en mí, abro mi boca y sale la palabra bendita de Dios, y eso lo voy confirmando a la luz de las Escrituras. Eso es lo que debe hacer todo siervo de Dios. Amén, mis hermanos. Ya, dicho esto, no hablo más. Nos vamos a reencontrar este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Hay dos teléfonos si usted quiere comunicarse conmigo. El teléfono personal es el 931-02-7527 y el teléfono de mi hogar es el 232-56-5214. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico una vez más su nombre y exalto su palabra. Levanto su palabra como nuestro estandarte de lucha y de batalla continua, Señor. Nos escudamos en su palabra en todo momento y bajo cualquier adversidad, porque su palabra, Señor, tiene promesa, y tiene promesa eterna y perpetua. Y esa promesa es para nosotros, los que hemos creído en su nombre, los que no hemos negado su nombre, sino que lo hemos confesado delante de los hombres, porque hemos guardado su palabra. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia, a mis hermanos y a mis hermanas. Produzca en ellos el querer como el hacer de su buena voluntad. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a reencontrar entonces, como dije, el domingo, o si no el lunes nuevamente a través de este canal de YouTube. Hermano, comparte este programa con otros hermanos para que juntos escudriñemos las Escrituras. Ahora, si usted quiere aprender más, congréguese.
allá. Allí nos reunimos, allí nosotros dejamos, los que ministramos la palabra del Señor, dejamos que nuestros hermanos hagan las preguntas, ¿ya? Y allí los hermanos descubren si realmente conocemos o no conocemos las Escrituras. Amén. Ese es un desafío que cada domingo tenemos, que podemos expresar lo que el Señor puso en nosotros. Así que si quiere conocer más, congréguese. Ya le di la dirección y nos encontramos en otra oportunidad. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una linda jornada en el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén, amén y amén.